gmail.com. Bienvenidos, este es La Lupa Semanal, el programa que realizamos en coordinación con SND Editores, al cual damos como siempre las gracias. Seguimos revisando en este año 2025, el año de Franco, donde Francisco Franco es sin duda el español del año, así lo ha creído también el gobierno desde el principio. Seguimos revisando su trayectoria vital. Estamos en plena guerra, vamos avanzando y una vez unificada la zona nacional, también vimos cómo se había unificado, solo que de otra manera, tanto en la forma como en el fondo, la zona Frente Populista. Vamos a continuar con las operaciones militares de unos y de otros. Y llegamos pues a algo muy importante. Lo insinuamos en la anterior y vamos a compartirlo ahora de una manera más específica en esta. Tras ser detenidos en Madrid en noviembre del 36, los nacionales ya sabemos que intentaron su liberación, la liberación de la capital, mediante sendas maniobras de envolvimiento que dieron lugar a las batallas que ya vimos del Jarama y de Guadalajara, las cuales pues tampoco surtieron los efectos deseados. Como consecuencia de ello, pues la guerra a iniciativa del Generalísimo, esta va a ser una de sus muchas genialidades durante ella, cambiaría por completo de rumbo. ¿Por qué? Porque el 21 de marzo del 37, Franco tomaba la decisión de trasladar el esfuerzo principal de su acción, de la acción de los nacionales, al norte. Al día siguiente convocaba a Mola a Salamanca y se lo comunicaba. Les voy a leer alguna pequeña pincelada de lo que le dijo. Esto, es decir, la finalización de los ataques a Madrid, nos viene perfectamente porque ahora podré montar la operación del Frente del Norte que tanta importancia estratégica tiene para el desarrollo de las operaciones en aquel sector. Este desplazamiento de la iniciativa de Madrid al norte, lógicamente, también satisfizo mucho a Mola y a sus subordinados, que la deseaban ya desde hacía tiempo, suspiraban por ella, para poder imprimir a aquel frente la actividad de la que adolecía prácticamente desde el principio. Lo último que se había hecho era liberar San Sebastián y, bueno, muy importante también cerrar la frontera con Francia. La trascendental decisión pues, de Franco era a todas luces lógica. Aquí vemos cómo había quedado España. Los fracasos de los intentos realizados para tomar Madrid pues, eran evidentes y no deben menospreciarse. También era ya evidente que el enemigo se mostraba notablemente reforzado, tanto en hombres como en material. Ya llegaba en cantidad de la Unión Soviética y muy moderno además. Para empezar, los más importantes, los carros de combate, también artillería. También su decaída moral del principio, pues a base de vamos a decir, estos reveses de los nacionales, pues había repuesto notablemente. Así pues era cuestión fundamental para los nacionales no dar respiro a su enemigo, a fin de no perder la iniciativa que habían tenido hasta ahora, y para ello nada mejor que seguir presionándole. Lo que había que hacer en aquella zona, eso había que hacerlo en la zona en la que se pudiera obtener el máximo de rentabilidad de las fuerzas que se poseían, teniendo en cuenta que tampoco sobraban. ¿Cuál podía ser ese lugar donde se podía, digamos, presionar más al enemigo? Pues lógicamente era el norte, como muy bien enseguida se dio cuenta Franco. ¿Por qué? Porque en Aragón, ahí vemos, la inferioridad nacional era notoria, con el agravante de que la superioridad frente populista era mayor si cabe, ya que tenía grandes posibilidades de situar allí fuerzas ingentes por la cercanía de esta región, ¿a qué? Pues al Levante y a Cataluña, sobre todo Barcelona. Así como por contar en esta zona, los frente populistas, buenas vías logísticas para el aprovisionamiento de sus fuerzas en este frente. Así que aquí poco tenían que hacer los nacionales en ese momento. En Andalucía, pues en Andalucía menos todavía. Además, Andalucía no tenía grandes, objetivos que pudieran favorecer de una manera determinante la victoria nacional. El norte, en cambio, pues el norte sin duda sí.
Vamos a ver por qué, vamos a ver lo que era el norte en ese momento. Vamos a ver un poquito más de cerca, aquí lo tenemos. Aparecía el norte para los nacionales como si de una gran bolsa se tratara, de hecho era una bolsa, que los frente populistas no habían sabido aprovechar en todo su potencial humano, industrial, etcétera, especialmente como base idónea de operaciones desde la que hubieran podido antes, si hubieran sabido, hubieran podido articular peligrosos ataques a la retaguardia nacional. Esto no lo vieron nunca. Aparte su mare magnum, que se lo impidió. Era el norte y con mucho, pues, una fuente de hombres y sobre todo de recursos económicos e industriales, un nivel importantísimo de la España de entonces, mucho más importante que Cataluña. Hay que tenerlo en cuenta. También el norte, pues, estaba ocupado por fuertes contingentes de hombres. En el norte, los frentes populistas tenían muchos hombres, mucho material, además muy aguerridos, pero carentes por completo de mandos adecuados. Los mandos fallaban muchísimo. Y también estaba plagado de rencillas entre los frente populistas, por así decirlo, y los separatistas, que ahí era un conglomerado que a veces se llevaban bien y a veces se llevaban mal. En el norte también, pues no existían unidades de primera línea, como podían ser las brigadas internacionales que habían demostrado su eficacia. En el norte los frentes populistas no las tenían. ¿Qué pasaba también en el norte? Bueno, pues a todo ello hay que decir que contribuye en gran medida el aceptable dominio del mar que de un momento dado habían conseguido ya para esta época, abril del 37, los nacionales. ¿Por qué? Porque los buques que mantenía allí el Frente Popular lo que sí tenían era una serie de tripulaciones que no estaban por la labor ni siquiera de combatir. Era también importante el norte para los nacionales, ¿por qué? Porque su propio aislamiento, vamos a decir, esa bolsa que formaba ahí, pues hacía difícil que se le pudiera reforzar, suministrar, teniendo en cuenta ese dominio del mar que ya tenía allí los nacionales. Por lo tanto, la única manera de ayudar al norte en el caso de que los nacionales fijaran en él su próximo objetivo, como ya hemos dicho que ha sido, la única manera era que los frentes populistas llevaran a cabo acciones de distracción en otros frentes para intentar que las fuerzas nacionales, siempre justas, por no decir escasas, tuvieran que verse distraídas en otros frentes. El norte también hay que saber que no era un objetivo resolutivo en sí mismo como para que su consecución provocara la rendición del enemigo, la rendición del Frente Popular, ni siquiera su derrota a corto plazo, pero por todas estas características que hemos dicho, sobre todo por su potencial económico, industrial y también humano, era el único de los frentes existentes que, de perderlo, dejaría muy tocado y mermado en sus posibilidades a los frentes populistas de cara al futuro. Por el contrario, todo eso eran beneficios para los nacionales de lograrlo. Pero ahí va también un factor importante, que en las guerras son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta siempre. Los beneficios políticos y propagandísticos, caso de hacerse con él, para los nacionales eran evidentes. Pero además también porque aquí se daba una circunstancia, es que el Reino Unido, potencia por entonces europea, poseía y explotaba muchos intereses comerciales y económicos en esa zona. Por lo tanto, de pasar a manos de los nacionales, estos tendrían una muy buena posibilidad de que el Reino Unido, que se mantenía díscolo, una posición neutral pero díscola, más bien favorable al Frente Popular, optara por volverse a favor de los nacionales, lo cual arrastraría también a otras potencias europeas. Por eso la decisión de Franco en todos los aspectos es magistral. Bien, tomada esta decisión, ¿qué ocurría entonces? ¿Qué otra decisión había que tomar? Pues muy sencillo. Vamos a verla aquí. ¿Por dónde atacar? Tomada esa decisión, pues había que ver cómo abordar este norte. Pues en principio
Vamos a cambiar vamos a cambiar esto un momento, vamos a seguir viéndolo mejor en este croquis. Pues muy sencillo, vamos a ver. Tenemos 3 provincias. Tenemos Asturias, tenemos Santander y tenemos Vizcaya. ¿Por dónde atacar al norte? Bueno, los puntos fuertes de este trato de operaciones eran con diferencia Asturias y Vizcaya, los 2 extremos. De conquistarse primero Santander, o sea, por el centro, que era la más débil de todas las provincias, la menos defendida, de todas formas de nada serviría porque las otras 2 seguirían intactas. Además, caso de actuar así, habría después que seguir avanzando los nacionales en 2 frentes opuestos, uno hacia Asturias, otro hacia Vizcaya, en 2 frentes opuestos, lo que obligaría a dividir las fuerzas, aumentando, pues hombre, lógicamente, que ya eran de por sí escasas, pues si se dividen más, pues eso era improcedente. De todas estas 3 provincias, en manos del Frente Popular, Asturias presentaba la orografía más dura y además también la tradición más guerrera. Es donde la revolución había cuajado más. Acordémonos de octubre del 34. Por lo tanto, era donde se preveía mayor dureza en los combates. En el extremo este, en Vizcaya, pues se poseían ya bases, por lo que hemos dicho antes, de la liberación de San Sebastián y la posesión de Vitoria. Los nacionales ya poseían bases de partida idóneas para el avance, toda vez que, volvemos a repetir, Guipúzcoa estaba en sus manos y Álava también. Por último, y aunque los combates no iban a ser fáciles, en Vizcaya se confiaba en que las divergencias políticas que existían entre los separatistas del PNV y el resto de los partidos frente populistas, pues en un momento dado dieran al traste con la necesaria unión para defenderse. Por todo ello, los nacionales, Franco decide acometer esta bolsa, esta zona del norte, de este a oeste. Es decir, primero Vizcaya, después Santander, hoy Cantabria y por último Asturias. En el momento en que Asturias quedara aislada, además, sí que ya se podría hacer una pinza y atacarla por Oviedo, por esta zona, por el oeste, además de venir haciéndolo por el este. Eso es importante también. Vamos a ver lo que tenían los frentes populistas en esta zona. Pues aquí lo tenemos. Esta es la distribución de fuerza. Vamos a ver un poco cuáles eran. Cuando va a comenzar la ofensiva nacional sobre Vizcaya, pues Vizcaya, en su totalidad, estaba defendida por lo que llamaban un cuerpo de ejército. Bueno, vamos a intentar nombrar muchas unidades para no distraer la atención. ¿Qué tenían aquí, en toda esta provincia, los frentes populistas? Pues unos 36.000 hombres. Eso al principio, en marzo del 37, de 1937. Para abril del 37, Aguirre, que se intitulaba presidente de Guipúzcoa y presidente de Euskadi, reducido solamente a Vizcaya, pues llegó a tener 60.000 hombres. Pero es que cuando va a finalizar, cuando ya los nacionales están muy cerca de Bilbao, va a llegar a tener casi 100.000. Bien, es verdad que de ellos 40.000 eran baja entre muertos y heridos. ¿Por qué? Porque ya al final de todo, cuando se va a ver perdido, va a realizar una movilización general de todos los hombres entre 18 y 45 años de edad. ¿Qué se poseía aquí? Los frentes populistas, 140 piezas de artillería, unos 20 carros de combate, no habían quedado más, y luego una aviación formada por unos 74 aparatos más o menos. Bien, es verdad que de ellos solamente había unos 40 operativos y tampoco eran de la mejor calidad. Fuerzas en el mar de la Marina, Frente Populista, pues tenía 2 destructores, el José Luis Díez y el Ciscar, 3 submarinos y 7 bows. Ya saben que los bows eran unos barcos pesqueros de cierto tonelaje que habían sido artillados. De estos 7 bows, al final, pues uno será apresado, 2 hundidos y otro quedará tan gravemente dañado que al final habrá que hundirla. La moral de la Marina, 0 prácticamente, casi no va a combatir. Eso sí,
existen relaciones incluso concretas de lo que tenían en cuanto a logística, en cuanto a armamento. Es tremendo lo que había logrado acumular allí. 40.000 fusiles, 300 fusiles ametralladores, 1.000 subfusiles, 100 ametralladoras, piezas de artillería van a ir llegando más, 13 cañones anticarro, lanzaminas, morteros, bueno, la cantidad de munición ingente, porque no hay que olvidar que tenían fábrica de municiones, fábrica de material bélico, fábrica de armamento, que estaban a pleno rendimiento. Bueno, esta era la defensa, pero realmente la defensa, ¿en qué la van a cifrar los frentes populistas? Pues que contaba con unas fortificaciones de gran envergadura en las que sus defensores habían puesto grandes esperanzas. Desde el primer momento, desde octubre del 36, se están construyendo estas fortificaciones que se van a denominar de una manera genérica el cinturón de hierro. En ello van a poner todas sus esperanzas en esa defensa de esas posiciones, de esas fortificaciones, van a poner toda su esperanza en los frentes populistas. En realidad va a ser un error. El cinturón de hierro se componía en realidad de 3 líneas de fortificaciones, de las cuales las 2 primeras lo eran de verdad, mientras que la tercera pues carecía de valor real al ser diseñada y comenzada a construir a toda prisa cuando ya los nacionales se acercaban a Bilbao. Apenas se llevó a cabo. Además, mucho menos bajo la presión, por supuesto, ya del fuego de los nacionales. Las dos primeras, la exterior y la interior, que se llamaron, sí que de alguna forma eran lo que realmente podemos considerar como el cinturón de hierro que se hizo tan famoso durante la guerra, pero vamos a ver realmente en qué va a consistir. Lo primero, la línea exterior. Esta era la línea, el cinturón exterior. Estaba compuesta por una serie de fortificaciones, ahí las ponemos en rojo, que englobaban las posiciones defensivas a las que se habían acogido las fuerzas frente populistas en su retirada desde San Sebastián. Hasta aquí llegaron, de alguna manera, y aquí se fortificaron. Hemos dicho que empezaron a fortificarse ya en octubre del 36. Bien. Dichas líneas pues estaban muy reforzadas y las posiciones permanecían muy consolidadas y muy estables. Había zonas en las que eran más fuertes, zonas en las que tenían una fortaleza mediana y otras zonas más débiles, teniendo en cuenta sobre todo la orografía del terreno, que es a la cual de alguna manera se ajustaban. Ese era el cinturón exterior o la línea exterior, como se la quiera llamar, del famoso cinturón de hierro. Vamos a ver el interior. El cinturón interior era este, en torno a Bilbao, prácticamente. Tenía una longitud de unos 100 kilómetros de perímetro. Se le llamó también campo atrincherado de la plaza de Bilbao. Era para defender prácticamente ya Bilbao in extremis, o también cinturón de Bilbao. Constaba, aquí lo vemos también, había una zona más fuerte y más terminada, como aquí, había otras a medio hacer, otras más retrasadas. ¿De qué constaba? Pues constaba de trincheras cubiertas y descubiertas, nidos de tirador, nidos de ametralladora también cubiertos, con hormigón, protegidos, cerca de unos 200, aunque estaban previstos 1.400, abrigos semienterrados con muros de mampostería, había observatorios y puestos de mando protegidos con hormigón incluso, caminos cubiertos para ir de una trinchera a otra, las trincheras hacían zigzag, en fin, todo había sido realizado de acuerdo a la época, en parte venía todo de la Primera Guerra Mundial, y este era el cinturón de hierro en su parte interior. Ahora, ¿qué le pasaba al cinturón de hierro en general? Esto fue algo fundamental para entonces. El cinturón de hierro adolecía de graves defectos, siendo 2 los principales. Primero, el diseño de sus líneas y de sus obras, y luego la lentitud de la ejecución de las mismas. Eso sí, hay que aclarar y hay que dejar constancia que su existencia, unida a lo áspero del terreno y al número considerable de efectivos que ya hemos dicho de que disponían los frentes populistas al principio y sobre todo después, casi al final, suponía sin duda un problema muy importante para los nacionales. La cuestión era saber para ellos por dónde atacarlo. Pero, bueno, ante estas barreras, estas fortificaciones,
Lo que hay que ver, y hemos dicho que tenía graves defectos, pero ¿por qué esos defectos? ¿Por qué? Bueno, pues en parte por negligencia, pero también en parte por un hecho muy importante que va a ocurrir y que vamos a detallar un poquito, porque creemos que lo merece. Y vamos a sacar la fotografía del protagonista, aquí está de teniente coronel. Para construir todo esto que hemos dicho, este cinturón de hierro, tanto en su cinturón exterior como en el exterior, Aguirre, hemos dicho, Lendakari, presidente de Euskadi, en fin, creó una comisión que formada por el comandante José Anglada España, por el capitán Pablo Murga y también por el capitán Alejandro Goicoechea. Aquí lo tenemos de teniente coronel, más tarde, poco más tarde. Todos eran del arma de ingenieros, a todos había pillado el alzamiento allí, todos habían de momento quedado allí. A su disposición se puso nada más y nada menos, estamos hablando en octubre ya del 36, de 14.000 trabajadores. El número irá decayendo conforme empiecen los combates, pero 14.000 trabajadores. Cuantioso material, como hemos dicho, impresionante, dinero, se llegaron a gastar 30 millones de pesetas de los de entonces, cifra tremenda. Sin embargo, enseguida ocurrió un primer y grave inconveniente, porque estuvo a punto de dar al traste con el proyecto, y fue en noviembre de 1936, cuando se descubre en la valija diplomática del cónsul austriaco en Bilbao los planos del cinturón trazado por esta comisión. Investigado el asunto, las autoridades del Frente Populistas detienen al comandante Anglada, detienen al capitán Murga, detienen al cónsul de Paraguay en Bilbao, Federico Martínez Arias, y detienen también al capitán Goicoechea. Se abre una investigación, cómo han podido llegar esos planos tan importantes, por supuesto secretos, a esas manos. Lógicamente iban camino de los nacionales, y de todo ello pues se concluye que había sido porque tanto el comandante Anglada como el capitán Murga los habían hecho llegar al cónsul de Paraguay, que a su vez se los pasa al austriaco. Se fusila a los tres, al comandante Anglada, al capitán Murga y al cónsul de Paraguay, y queda eximido por completo e incluso de toda duda el capitán Goicoechea. El capitán Goicoechea sigue trabajando en el cinturón de hierro y es el que consigue esas deficiencias, esa lentitud en muchas obras dentro de lo que el hombre pudo, pero más importante, el 27 de febrero del 37, el capitán Goicoechea con los planos consigue evadirse a zona nacional. Es decir, los nacionales van a contar con un conocimiento, vamos a decir, completísimo del cinturón de hierro. Es verdad que se va a seguir trabajando en él desde febrero hasta que los nacionales en marzo, abril, van a realizar su ofensiva, pero ya poco se va a poder hacer. Esto va a ser muy importante para su éxito posterior. Bien, ¿cuál es la idea de maniobra entonces para liberar Bilbao? Para llegar a eliminar esta parte de la bolsa del norte. Pues ahí la tenemos a grandes rasgos. Había pues que conseguir, dentro de lo posible, dada la dureza del frente y del enemigo previsto, que no era manco, pues la mayor concentración de fuerzas posibles, trayéndolas de donde se pudiera, incluso del frente de Madrid, de las que estaban alrededor de Madrid. Había que conseguir también, como siempre en la guerra, la sorpresa. Si no, en cuanto a que, hombre, los frente populistas ya sabían que se iba a atacar esta zona, eso era clarísimo, al menos sí en el momento del ataque y sobre todo en el punto de ruptura. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues se empieza a concentrar las fuerzas y se trae a lo mejor que se tiene la Brigada de Navarra, fundamentalmente formadas por requetés, aunque también se traen una bandera de falange, se traen también tabos de regulares y de la Legión. En total se van a concentrar en esta zona este de ese frente norte que hemos dicho, Vizcaya, se van a concentrar 35.000 efectivos más o menos. Y además también se van a traer tropas italianas, pero es verdad que de momento pocas, unos 700 hombres. Con este bagaje lo que se articula es
esto que estamos viendo aquí. Una serie de una primera fase, una segunda fase y luego una tercera fase que se iba a realizar ya como una maniobra de envolvimiento si esta primera fase y segunda se completaban con éxito, como vamos a ver que así se realice. De todas maneras, estamos diciendo esto, pero los combates van a ser durísimos, porque no cabe duda de que los frente populistas iban a poner todo su empeño. Lógicamente ya peleaban y además peleaban contra el mar, con el mar en las espaldas, no había posibilidad de escapar, vamos a decirlo así. Bien, pues entonces vamos a ver dónde está situado todo. Esas son las unidades nacionales, estas son las brigadas de Navarra y este es el despliegue frente populista. Y vamos a ver cómo se va a producir la ofensiva en su primera fase. Vamos a verla aquí. Los nacionales van a presionar sobre las 7 de la madrugada del 31 de marzo, van a comenzar la artillería nacional con su preparación. Al mismo tiempo también los aviones nacionales se van a emplear a fondo en lo posible. Del 1 al 4 de abril lo que sí va a ocurrir en toda esta parte de la campaña es que va a estar de alguna manera protagonizada por el mal tiempo, tiempo terrible durante muchísimos días. Bajo lluvias intensas, pues los nacionales consiguen pasar a Ochandiano o la ETA, el 5 y el 7 de abril sigue avanzando, se llega incluso a granizar unas lluvias torrenciales, pero no cejan en su empeño. El día 5 los frente populistas realizan una reunión muy importante de sus altos mandos en Bilbao y es cuando decretan lo que hemos dicho antes, la movilización general de 18 a 45 años de edad y además establece una serie de tribunales militares especiales para que todo aquel que de alguna manera quisiera escaquearse, pues sería fusilado inmediatamente. Del 11 al 14 de abril los combates se centran en Sevigán, donde los nacionales van a sufrir durísimos contraataques, aún así van a poder de una manera seguir avanzando. Bien, es verdad que a estas alturas ya se dan cuenta de que el avance no es tan rápido como ellos deseaban. Más, pues se va a seguir penetrando. Vamos a verlo aquí. Nos situamos ya entonces para el 24 de abril, donde logran ya penetrar bastante más los nacionales en su dispositivo. Vamos ahí, entonces se tropiezan con los hinchortas. Los hinchortas es una masa muy fortificada que va a ser uno de los grandes problemas para ellos. Pero bueno, aún así se sigue avanzando. En este momento es cuando el 29 de abril, pues en los avances, digamos, nacionales van a tropezar con Guernica. Me voy a referir muy poco a Guernica. Guernica había quedado en primera línea. Guernica tenía unidades militares en su interior y alrededor. Guernica había sido evacuada prácticamente en su totalidad, aunque había habido algunos que no se habían querido ir. Guernica, por lo tanto, era objetivo militar legítimo. Lo que ocurre para este momento es que los alemanes, la Legión Cóndor, pues considera que se avanza muy lento y quiere dar una lección a Franco. Y para ello decide, pues vamos a bombardear Guernica porque es un objetivo militar, repito, legítimo. Y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, y mucho menos a Franco, realizan lo que se llamó el bombardeo de Guernica. Varias pasadas, entre ellas también utilizaron munición incendiaria, eso es verdad. En Guernica se produce lo que se produce, pero ni mucho menos lo que se está diciendo todavía hoy día. El mejor estudio sobre el bombardeo de Guernica lo sigue siendo, creo yo, el de Vicente Talón, que da una cifra de 126 muertos. Además, prácticamente con nombres y apellidos. Nada más. Para entonces, para un objetivo militar, aquello era nada. Pero eso sí, cuando se descubre el asunto, se considera que eso es inadmisible. Franco, por supuesto, se sube por las paredes, llama al general Sperrel, que era el jefe de la Legión Cóndor, y a von Richthofen, a su cuartel general, les cae un buen rapapolvo,
y a partir de ese momento prohíbe que los alemanes realicen operaciones que no sean expresamente aprobadas por el cuartel general del generalísimo, o sea, por él mismo. Bien, seguimos avanzando. La siguiente fase de operaciones, pues ahí la tenemos, ya se va a acercar a Bilbao, por lo tanto, al cinturón interior de Bilbao, y se va a realizar entre el 30 de abril y el 10 de junio. Para acometerla, y siendo evidente la insuficiencia de fuerzas que se emplean en ese momento, los nacionales van a tener que reforzarse y lo van a hacer llegando incluso a alcanzar de aquellos 30 y tantos mil hombres, 37.000, ahora ya van a tener 61.000, por lo menos 200 piezas de artillería. Conforme van avanzando, los frente populistas están siendo más constreñidos y ellos a su vez van adquiriendo más fuerza. La idea de maniobra, bueno, pues como siempre, muy sencilla, planes muy flexibles, puesto que se desconocía también con el enemigo cómo iba a reaccionar. Se trataba sobre todo de acercarse al cinturón de Bilbao. Si al llegar a él el enemigo se mostraba débil, pues se darían las órdenes oportunas para proseguir y alcanzar cuando menos las alturas que dominan dicha ciudad. Si se mostraba fuerte el enemigo, pues había que entonces que tantear la posibilidad de abrir una brecha y colarse por ella. Si el enemigo mostraba todavía más fuerza, pues todo lógicamente habría que atacarlo por todos los sitios. Las operaciones en esta fase van a comenzar porque se decide hacer la ruptura en este punto, que es donde los informes del capitán Goicoechea entendían que podía ser el punto de mejor ruptura, el más débil, y era verdad, se acertó. Pero la operación empezó mal por un grave fallo de coordinación con los italianos, con la brigada Flechas Negras, cuyo jefe, el general Piacioni, pues se consideró muy preparado, dio la orden de avance, imprimió mucha velocidad, es verdad, a dicho avance, se penetró en profundidad, pero empezó a dejar sus flancos al descubierto. Esto Mola se lo avisó el 1 de marzo, que aquello no podía ser y que había que coordinarse con los demás. Perdón, 1 de marzo, el 1 de junio. El 3 de junio, pues el 3 de junio hay un problema grave, vamos simplemente a referirnos a él porque es cuando muere Mola en la avioneta que le trasladaba por avión a Salamanca, y mueren con él también su ayudante, el teniente coronel Pozas, y también muere el jefe de Estado Mayor, Senao, y un mecánico que iba en la avioneta. Había mucha niebla, ya lo sabemos. Eso se sintió mucho en el bando nacional, lógicamente, porque había muerto el que había sido el director. Del 11 de junio al 5 de julio, pues se lleva a cabo la última parte de estas acciones, con las cuales los nacionales se sitúan a las puertas de Bilbao. Lo vamos a ver aquí ahora. Aquí lo tenemos. Entonces ya el mando nacional decidió definitivamente pues atacar, como hemos dicho, y va a penetrar prácticamente se va a llegar casi del tirón. Ya los frentes populistas además han empezado a mostrar sus debilidades, ya hay graves rencillas entre los separatistas y los frentes populistas, y todo va a desembocar, por lo tanto, en la casi rápida liberación de Bilbao, que se va a producir el 19 de junio. Sobre las 2 de la madrugada, los mandos frente populistas abandonan ya Bilbao, no sin antes volar los puentes del Nervión de la ciudad, pero ya no tienen nada que hacer. Con esto se acaba esta, digamos, fase que ha terminado con la primera parte de lo que Franco había considerado que era necesario, que es la eliminación de esa bolsa del norte. Vamos a hacer un pequeño balance como final de lo que había ocurrido, pues cifras dadas por los frente populistas en su momento, pues son tremendas.
prácticamente de bajas, pues habían tenido esas 40.000 que hemos nombrado antes. Los nacionales manifestaron que en total habían recogido cerca de 4.500 cadáveres. A esto hay que sumarle los prisioneros, hay que sumarle los heridos. Los heridos serían siempre muchos más. Fue una auténtica debacle. Pero luego la cantidad de material que se cogió fue ingente, de todo tipo. Les sobraba a ellos. Y además los nacionales tuvieron la oportunidad, por esa debacle Frente Populista, de acercarse ¿a dónde? A Cantabria, a Santander, y alcanzar esta línea. Aquí al final se produjo por parte de los nacionales hábilmente una pequeña explotación del éxito suficiente para situarse a la espera ya de nuevas órdenes, de una, por supuesto, reorganización, para poder seguir yendo más hacia el oeste. La pérdida de Vizcaya pues sentenciaba estratégicamente a las otras dos provincias, a Santander y a Asturias, eso está claro, que quedaban así mucho más aisladas que antes y dependientes pues aún más de las ofensivas que en otros frentes se pudieran realizar por parte del Frente Popular para ayudarles, ya que la ayuda directa era imposible, ni por aire, no tenían capacidad, ni por supuesto por mar. La repercusión política y propagandística de la liberación de Vizcaya, pues importantísima, como hemos dicho, fue inmensa, y no solo dentro, sino también fuera. Después, digamos, de los reveses en Madrid, esto fue pues tremendo en la parte nacional y al mismo tiempo, pero a la contra, en la parte Frente Populista. Y en el extranjero, Londres ya empieza a barruntarse, que la guerra empieza a cambiar de signo de manera definitiva. Va también a ser muy importante. Lo dejamos aquí. Seguiremos en próximos cómo se va a terminar eliminando esta bolsa del norte. Hasta ahora hemos visto la de Vizcaya. Vendrá después Santander y al final todo quedará reducido a Asturias. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España! Jamendo.com